nombre es Daniel Venditti, sí, soy profe de Image Campus. Desde los inicios, hablo año 2000, como para que se den una idea de tiempos. Estoy vinculado a la industria audiovisual aquí de Argentina y obviamente trabajo para afuera también. Yo hago lo que son efectos visuales y de lo que voy a explicar hoy. Y también hago todo lo que tiene que ver con 3D, o sea, todo lo que es generación de contenido para uso en lo que tiene que ver con VR o realidad virtual o escenarios 3D para un montón de usos, ¿sí? Mi perfil es doble, o sea, vengo enseñando en muchas instituciones junto con Image y universidades, además de trabajar en esto. Soy compositor. El año pasado, por ejemplo, estuve trabajando. Terminé de trabajar después de un año y medio en Polka, haciendo los efectos de una serie que se hacía diariamente, se llamaba TAP, que era una serie de época, ¿sí? Entonces había que ambientar Buenos Aires en 1940 y mi tarea ahí era reconstruir algunos escenarios de Buenos Aires, por ejemplo, qué sé yo, la Avenida Corrientes, Plaza de Mayo, el Congreso, o zonas donde corriera la novela, transformarla a 1940, ¿sí? O sea, ajustar lo que eran los escenarios, agregar la gente de época, ¿sí? Poner muñequitos, digamos, para que parezca que hay gente caminando por la calle vestida de traje y como se vestía en esa época. Los vehículos, sí, los autos de época, todo ese tipo de ambientación era un poco lo que me encargaba. Después en esto se trabaja también más de forma freelance, ¿sí? O sea, por proyecto. Te pide una productora, ok, mira, necesito tal cosa para una publicidad o necesito un efecto X para una película. Te llaman y vos trabajas para ese proyecto, tal vez una semana, un mes, varios meses, depende. Bueno, de ese tipo también suelo trabajar y este tipo de trabajo permite laburar de forma remota, o sea, permite que uno pueda trabajar en casa, no solo para aquí Argentina, sino para afuera, ¿sí? Tiene esa ventaja, entre comillas, y también, digamos, si bien la pandemia nos cortó a todos en cuanto a producción en vivo, por lo menos en esto permitió que podamos seguir trabajando, más que nada en lo que era generación digital de cosas, pudiéramos seguir trabajando, que no es poco, sí, en estos tiempos. Mi idea de hoy, chicos, es contarles un poco qué son los efectos visuales. Obviamente muchos tendrán idea, pero hay siempre algunos conceptos erróneos en cuanto al tema. Así que por un lado voy a explicar bien de qué va y por el otro desmitificar de que para hacer efectos visuales hay que estar en Hollywood y que solo Hollywood los puede hacer. ¿Sí? Ustedes también los pueden hacer en casa y eso es un poco lo que les voy a mostrar y que le pierdan un poco el miedo también y tal vez incentivarlos a que empiecen a meterse porque están justo en el momento para empezar a practicar o probar este tipo de cosas que obviamente tiene futuro porque la creación de contenido para pantallas es algo que, digamos, viene creciendo de manera exponencial. O sea, nosotros vemos la cantidad de series que se vienen produciendo en los últimos años, obviamente películas y demás, y ni hablar de otras industrias como videojuegos o contenidos para la web. Todo eso necesita efectos visuales, necesita gente que los haga, ¿sí? O sea, no hay un botoncito que dice, haceme el efecto visual de tal cosa, sino hay gente atrás, ¿sí? Hay industria. Así que bueno, eso es un poquito la idea de hoy. Y voy a arrancar explicando, voy a compartir pantalla, denme un segundo. Ti, compartir pantalla, acá. Voy a explicar esto, ¿sí? Primero en este PDF. ¿Qué son los efectos visuales? ¿Sí? Pregunta.
Esperen que minimizo las pantallitas, así se ve mejor. Bueno, esto es clave. ¿Sí? Los efectos visuales son las cosas que suceden cuando eh, se terminó de filmar algo, ¿sí? O sea, nosotros tenemos estos dos conceptos que me interesa que de la charla de hoy les queden claritos, que son efectos visuales y lo que son efectos especiales, ¿sí? Y no es lo mismo, ¿sí? Y mucha gente piensa que es lo mismo, ojo, mucha gente que teóricamente debería saberlo. Hablo de periodistas, hablo de críticos de cine, ¿qué te dicen? Sí, los efectos especiales de tal película están malos o están bien hechos, funcionan, no. Bueno, efectos especiales son las cosas que se hacen mientras se filma, ¿sí? O sea, yo quiero simular una lluvia en un plano, entonces, nada, me pongo afuera de cámara con una manguera y los riego a los actores y bueno, y miento la lluvia. Eso es un efecto especial. Ahora, un efecto visual se hace después, ¿sí? Después de que se filmó algo. A mí me llega un video donde están los actores filmados sin lluvia, bueno, y digitalmente le agrego lluvia, ¿sí? Así que es una diferencia, no es sutil porque marca distintos tipos de especialistas, ¿sí? En efectos especiales vamos a hablar de estas cuatro cosas que no son las que voy a explicar en esta charla, pero les comento así medio por arriba. Se dividen en lo que son efectos ópticos, que son cosas que se hacen con el fílmico en sí o con la lente, o sea, se filma dos veces algo y después se lo superpone, ¿sí? Efectos mecánicos que incluyen lo que hablaba de la manguera regando a los actores, para simular fenómenos atmosféricos, vientos, niebla, ¿sí? La máquina de humo, pirotecnia, ¿sí? Hacer explosiones en set y filmarlas, animatronics, ¿sí? Los robots esos que, qué sé yo, los dinosaurios de las primeras épocas, modelos a escalas, ¿sí? Miniaturas, maquetas, todo ese tipo de cosas son cosas que se hacen mientras se filma, así que son efectos mecánicos. Efectos de maquillaje también, sí, es un efecto especial porque también uno le pone una máscara de látex a un personaje para hacer un monstruo y nada, se filma el tipo con ese look. Y efectos de sonido mientras se filma lo mismo. Sí, son cosas que se quedan registradas en la película. Los efectos especiales, o perdón, los efectos visuales son todo el resto y es todo lo que voy a explicar hoy. ¿Qué ventajas tienen estos efectos visuales sobre los efectos especiales, sobre los que acabo de explicar? Bueno, podríamos reducirlas en estas tres categorías, ¿sí? Por un lado, el abanico de cosas que se pueden hacer de forma digital, ¿sí? Que es prácticamente todo, ¿sí? O sea, todo lo que se le ocurra en la cabeza a un director o a un director de arte o a un DF o al que armó la historia, así al guionista, todo se puede hacer digitalmente. Hoy por hoy tenemos tecnología para recrear cualquier escenario, por más complejo que sea, mientras alguien lo pueda explicar o darme una imagen para decir, mira, quiero esto. Se puede armar, lo mismo con actores, si hoy por hoy al nivel de sofisticación a la que se llegó para recrear un humano digital es súper, súper avanzado, o sea, al punto de que estamos, yo les diría, en un año vos no vas a poder distinguir un actor digital de uno real, ¿sí? Por el nivel con el que se llega a simular desde los gestos faciales hasta la translucidez de la piel o el pelo, ¿sí? Elementos que son muy complejos, ¿sí? De lograr digitalmente. Eh, Así que bueno, por un lado eso, cosa que con los especiales es más difícil. Por el otro lado, el tema costos, ¿sí? Mucho más barato recrear ciertos efectos que hacerlos en la vida real. Hablo, qué sé yo, hacer un tsunami, ¿sí? O hacer una explosión nuclear, o no sé, destrucción masiva. Hablo de poner en escena 40.000 actores caracterizados
para hacer una multitud, no sé, de orcos. O sea, eso a nivel de efectos especiales, contar con toda esa gente, simplemente sincronizar los horarios de todos esos actores para que vengan al set a filmarse, sería impensable. Hoy con los efectos digitales podemos hacerlo sin problema. Y por último, el último punto, la seguridad, que no es poco, ¿sí? El tema de hacer una explosión mientras están filmando los actores es riesgoso, hay que tener muchas precauciones y protocolos, o destruir cosas, ¿sí? O acciones de riesgo, un actor, no sé, salta un precipicio, cosas medias extrañas. Todo eso digitalmente cero problema, ¿sí? Pues incluso trabajar con animales. Hoy a nivel digital podemos recrear cualquier animal sin problema y sin el tema seguridad presente también. Entonces, eso es un poco, estos son algunos de los por qué la industria hoy prefiere este tipo de efectos digitales sobre los especiales. Ojo, no es que los especiales no sean buenos, ni mucho menos. Ahí todavía se siguen aplicando en películas, incluso existe un mix, una mezcla entre estos dos tipos de mundos, pero digamos, yo hablo que esa mezcla será hoy en día un 90-10, ¿sí? En porcentaje, ¿sí? El resto pasa a digital y ojo, los digitales no siempre se ven. Ahí hay otro punto, porque uno ve una película y dice, ah, pero ahí no hubo ningún efecto. Mentira, hubo un montón de efectos digitales, el tema es que uno no los ve. ¿Por qué? Porque muchos de estos efectos apuntan a corregir cosas, no agregar cosas. A veces se filmó y sin querer quedó, no sé, un cable de un micrófono en cámara, o no sé, se cruzó un pajarito por el cielo que hay que sacar, o no sé, pasó algún problema y algunos elementos quedaron de la toma anterior. Bueno, ese tipo de correcciones también son efectos visuales, ¿sí? Pues se trabajan después de que se filmó, se vieron los problemas y tuvimos que sacarlo o corregirlo. Así que bueno, estos son los efectos visuales. Ahora en un ratito explico un poco de qué van, pero antes vamos a hacer un poco más vamos a dar un poco más de ritmo a la cosa. Voy a ponerles este video y obviamente supongo que todos habrán visto Adventure o cualquier película de Marvel o de superhéroes, y creo que queda clarísimo que estos son efectos visuales, ¿sí? O sea, acá mucha duda no hay porque se entiende. Incluso les estoy mostrando un making of donde me muestra lo que se filmó y después me muestra el efecto visual integrado. Y como pueden ver, muchas tomas eh, son totalmente digitales, ¿sí? O sea, no existen. Por ejemplo, este señor no existe, está solamente este pobre tipo ahí colgado en un estudio con un croma, y después se inventó todo el resto, ¿sí? Se inventaron todos estos pinches, al personaje, a todo el ambiente, todo eso es 3D, la iluminación, y hubo que hacer todo un laburito para que el actor mire correctamente hacia dónde va a estar este señor y parezca que existió ese tete a tete, ¿sí? Entre los actores. Eh, es muy, o sea, esto es muy, no quiero decir muy nuevo, ya tiene 20 años o más, el uso de efectos visuales, pero digamos que los actores tuvieron que aprender también a trabajar con este tipo de cosas y a actuar con la nada misma, ¿sí? O sea, en un estudio vacío, con alguna referencia visual de dónde están los ojos del personaje con el que están interactuando, y nada, actuar como si ahí hubiera alguien. ¿Sí? Es complejo también, ¿eh? No es fácil, fíjense, eso aquí es un estudio, fondo verde, y después todo el resto son cosas digitales. Entonces, bueno, uno puede asociar a este tipo de producciones como efectos visuales y decir, ah, bueno, sí, ok, pero eso lo hace ILM, lo hace DreamWorks, lo hace Pixar, lo hacen las grandes empresas que tienen un billete para poder armar esta historia, porque, a ver, esto no es barato. Lo que estamos viendo es
costoso por el desarrollo que lleva, ¿sí? Armar un personaje de esta calaña con este nivel de realismo en cuanto a los gestos, los sistemas de captura de movimiento que se hacen para poder seguir las facciones del actor. Es bastante compleja la historia. Pero, a ver, a lo que voy a bajar es un poquito y decir, ok, entonces si tengo que hacer efectos visuales me tengo que ir a Hollywood para hacer esto. Y la verdad que no. Vamos a ver otro video. Eh, Vamos a ver algo un poquito, también, les digo, no es barato, pero esto ya dentro de todo es publicidad. ¿Sí? O sea, los efectos visuales no son prohibitivos o no son únicamente relacionados con cine. También se aplica a publicidades de todo tipo. Esta estoy mostrando una publicidad grande, ¿sí? Donde se recrean escenarios, se crean personajes, ¿sí? Sería una mini película para un corto presentando un auto. Así que efectos visuales también los van a encontrar en publicidades. Efectos visuales también, sí, los van a encontrar en videoclips. Tal vez alguno haya visto este videoclip de Chihan, donde tienen miles de efectos visuales en todo momento. Sí, en realidad es como una especie de parodia a los efectos, porque nada, ellos van jugando con todo tipo de producciones digitales y se van integrando y qué sé yo. Obviamente los efectos visuales también están en los videoclips a full y en un montón de industrias más que tal vez parezcan que no están relacionadas, como podría ser arquitectura. Cuando uno muestra cómo va a quedar un edificio, en realidad está aplicando un efecto visual sobre el terreno donde se va a producir la construcción o se agregan gente caminando, se agregan cosas, ¿sí? Así que hay un montón de industrias que usan este tipo de tecnología. Obvio que todo esto ya es a nivel profesional, pero vamos a ver este otro video de este señor que tal vez alguno lo haya visto por ahí pispeando en YouTube o en Vice o en TikTok. Se llama Sach King, este pibe. Y esto que están viendo son algunos de los videos que él posteó. Esperen porque no sé por qué se ve cortado. A ver, esperen. Se está viendo medio cortado el video. A ver, esperen. Vamos a abrirlo con otro player porque a ver si esto lo ve mejor. Ahí está, me parece mejor. Ah, no, me quedó mal cortado. Bueno, no importa. Se ve que ay, lástima que está cortado. Sí, me quedó como sumiado. Yo lo capturé para no tener que verlo de YouTube. Pero nada, se entiende que este chico está haciendo de las suyas en su casa, jugando con elementos y haciendo como trucos de magia, si quieren, de forma digital. Y les cuento un poco la idea o la historia de este Sach King. Él empezó como ustedes en su casa con una compu, investigando en YouTube algunos programas de edición de videos, ¿sí? O sea, ni de postproducción. Empezó aprendiendo Final Cut, que es un programa como Adobe Premiere, o podríamos decir, qué sé yo, Vegas, o cualquier programa de edición de video y empezó a probar con su camarita a hacer algunos trucos muy básicos de efectos para sorprender a sus amigos y a sus compañeros. Eh, Esto lo hizo en el 2008 más o menos y empezó a publicarlos en YouTube. A la par de que empezó a estudiar en una escuela de cine, nada, como trabajar en esto. Y empezó a hacer estas cosas, ¿sí? Además que el pibe es medio histriónico, vamos a decirlo, ¿no? Actúa muy divertido. Este,
Nada, lo empezó a postear, la gente le empezó a gustar, empezó a tener seguidores. Hoy creo que tiene 47 millones en YouTube, un divague así. Empezó a hacerse enormemente popular en muchas redes sociales. En TikTok creo que tiene 45 millones de seguidores. En YouTube no sé cuántas veces rompió el récord de vistas, de millones estoy hablando. Y hoy por hoy ya es, no les digo una celebridad, pero es un tipo inmensamente conocido, muy popular en las redes, como un, ¿cómo se llama? Eh, eh, bueno, me sale no me acuerdo el nombre, pero tiene millones de seguidores y ya trabaja de esto. A lo que voy, ya vienen empresas, qué sé yo, viene McDonald's, le pone un billete y le dice, haceme uno de estos truquitos, tus videitos y agreganos a nosotros. Y nada, el tipo ya, ya encontró la beta haciendo esto en casa, ¿sí? Estos efectos que uno a priori diga, ah, no, pero también tuvo que haber llamado a Hollywood para hacerlo, y la verdad que no, ¿sí? Obviamente hay algunos que al ver que esto funcionaba, empezó a comprar, qué sé yo, una cámara mejor, empezó a comprar un fondo verde para poder filmarse y recortarse y poder poner otro fondo, empezó a comprar algunas herramientas, obvio, porque esto solo con una notebook no lo haces, muchos de estos efectos, pero los primeros que hizo sí. Entonces, a lo que voy es que no es descabellado pensar que uno no puede hacer efectos en casa, ni que necesita una nave o una super máquina de la NASA para poder hacer efectos, ¿sí? Y ahora me dirán, ah, bueno, pero este tipo es un visionario, es un creador, él, no sé, tuvo un sueño, una visión y entendió cómo se hacía esto. Bueno, la verdad que no. Les voy a mostrar algo más. Espero que no quede recortado este video. Este videito es de un señor que se llama Georges Méliès. Fíjense el año nada más, 1898. 1898, el tipo está haciendo cosas desde el mismo momento en que se inventa el cine. A ver, cuando descubre el cine, este señor era un mago, ¿sí? Que trabajaba en circo y dice, che, esto del cine puede andar para lo que yo hago y voy a ver si puedo inventar algunos trucos, algunas cosas. Y armó, por ejemplo, este video. ¿Sí? Donde él se saca la cabeza y pone sus tres cabecitas ahí junto a él y hace que toca la guitarra. ¿Sí? Y uno dice, ah, bueno, pero este señor, ¿qué tenía? ¿Una compu en esa época? No, no tenía nada, ¿sí? Tenía solo una camarita, una cámara muy precaria, y tenía películas para esa cámara, tenía un laboratorio de revelado y hacía estas cosas. Ponía, por ejemplo, parches sobre lo que filmó con él solo y después recortaba cabecitas donde él se filmaba atrás de una mesa y emparchaba artesanalmente esas cabecitas sobre el video original y armaba este proyecto final que después lo pasaba en el circo o en un teatro y cobraba entrada y hacía su show, digamos. Jean Méliès es como el padre de los efectos visuales, valga la redundancia. Si habrán visto la película Hugo o si la buscan por ahí, cuenta la historia de este señor y nada, acá sí hablo de un visionario o digamos de alguien que pone la piedra fundamental en esto porque no hubo nadie antes de él haciendo estas cosas, ¿sí? O algún contemporáneo, pongamos, pero digamos que empezó él ahí. Y después toda la industria se sumó a esto, ¿sí? Cuando se empieza a rodar, se empiezan a hacer películas eh, más complejas, bueno, usan parte de estas técnicas y hasta el día de hoy, ¿sí? Hoy nosotros seguimos usando lo mismo que hizo Méliès, pero usando herramientas más sofisticadas como son las computadoras. ¿M? Por eso a lo que voy es que nadie inventó nada. Nosotros seguimos haciendo lo mismo que hacía Méliès o las primeras películas en blanco y negro, pero ahora las hacemos de forma digital. ¿Sí? Los efectos visuales en general se caracterizan, o digamos podemos encuadrarlos en estos cuatro ítems, en lo que es la generación de escenarios que no existen, donde podemos hablar de maquetas o sumar cosas, ¿sí? Todo de
filmar algo en una plaza y necesito que haya un monumento, bueno, le agrego un monumento de forma digital. El trabajo con marionetas, ¿sí? En la época de Méliès usaban títeres o usaban muñequitos y le iban sacando fotos frame a frame, cuadro a cuadro, para armar que se movían, ¿sí? Los dinosaurios viejos o el King Kong viejo. Hoy lo hacemos de otra manera, pero es básicamente lo mismo. Hacemos los bichos en 3D, les ponemos como un esqueleto, como tienen los títeres, una estructura para poder moverlos, y luego animamos esos esqueletos para que parezcan que están vivos los personajes. Usamos las técnicas de animación de poder, que digamos, no inventó Disney, pero digamos popularizó Disney o los primeros pioneros de la animación, generando poses de un personaje, de algo que dibujamos, y luego generando los intermedios entre esas poses. Bueno, esa técnica la usamos para animar cualquier cosa. Y por último, mentimos perspectivas, mentimos escenarios, agregamos cosas en un plano que se filmó sin nada, eh, haciendo lo que se conoce como composición o falsas perspectivas. Así que eso es un poco de qué van los efectos visuales. Lo viene haciendo desde la época de que empezó el cine hasta hoy, ¿sí? En Marvel. Pero cada vez, digamos, se suman herramientas, se suman técnicas, se suma tecnología a esta producción y hace que podamos desarrollarlos mucho más fácil, mucho más complejos, ¿sí? Se puede subir la vara en la calidad de estos efectos y se pueden hacer muchas más cosas que antes eran impensadas. Mismo, yo les muestro algo, a ver, ustedes me están viendo acá que tengo ahí detrás cuando yo saludo en la camarita, eh, tengo un fondo que dice Image, ¿sí? Eh, Obviamente esto yo no estoy en un ambiente donde tengo un pizarrón atrás con el loguito, sino que el Zoom, el sistema que estamos usando hoy por hoy de transmisión, me está recortando a mí el programa detecta automáticamente la forma de un humano frente a una cámara, incluso cuando hago esto con la mano, me detecta que esto es una mano y me la recorta de lo que es la habitación donde estoy ahora y me pone la foto de fondo. Y eso lo está haciendo en tiempo real, ¿sí? Es un milagro. Si lo vieran Méliès y todos sus amigos, se agarrarían la cabeza. Dicen, no puede ser que esto exista. Y lo más loco de esto es que no está usando las técnicas convencionales para recortar un fondo, ¿sí? A nivel normal, o sea, cuando yo quiero recortar un fondo en la industria, tengo dos caminos hoy. Tengo o, por ejemplo, agarrar y generar máscaras, ¿sí? Agarrar a un actor y dibujar la silueta de él, como acá, por ejemplo. Yo tengo esos pedacitos que veían ahí en celeste, estos parches en colores del actor, son máscaras que alguien dibujó, alguien se tomó la molestia de dibujar cada uno de estos pelitos y animarlos en el tiempo para seguir la silueta del actor, ¿sí? Esto se llama rotoscopía, es una de las técnicas para enmascarar cosas porque se necesitaba sacar al actor o, por ejemplo, corregirle el color o hacer alguna cuestión con el actor y no con el fondo. Entonces había que recortar a mano al actor. Otro camino que existe es el de usar un croma, ¿sí? Un fondo verde, que esto también es una técnica que viene desde los inicios de Méliès, se usó en un montón de producciones, al principio de forma analógica, porque no había computadoras, y hoy actualmente se usa de forma digital. Se pone un fondo verde y se filma a los actores sobre ese fondo verde o azul. En algunas producciones puede ser que hayan usado azul, ahí se ve bien el fondo verde, a ver. Bueno, ahí no me lo quiso mostrar. Ahí está. Ese es el estudio y como ven la pared está verde y
¿Por qué verde? Porque es un color que no está presente en general en los actores, salvo en Hulk, pero en el resto no. Es un color que se puede registrar bien con una cámara, es un color que es fácil de filmar y de después eliminar digitalmente. Y de esa manera genero una máscara automáticamente. Si yo tuviera un fondo verde en mi habitación, podría usar esta técnica para recortarme, pero en este caso Zoom utiliza algo novedoso, utiliza lo que se conoce como inteligencia artificial o deep learning, ¿sí? O sea, aprendizaje profundo, que también se suele llamar, donde hay una enorme base de datos de gente filmada sobre una cámara donde Zoom aprende a detectar cómo es la fisonomía de una persona, lo que es una cabeza, lo que es un cuerpo, lo que puede ser una mano moviéndose, y busca ese tipo de patrones sobre mi video que estoy filmando ahora, o que se está reproduciendo ahora, y automáticamente detecta lo que es mi silueta y la recorta. Esto todavía tiene fallas, se ven que los bordes no están perfectos, mismo en algunos momentos se pierde por la iluminación, pero a futuro va a ser moneda corriente y digamos va a ser una evolución más dentro de los efectos visuales para recortar actores sin recurrir a un fondo verde o recurrir a una máscara, ¿sí? Así que como ven, la industria se sigue renovando todos los días y un poco lo que hacemos en la escuela en Image, yo coordino la carrera, así el trayecto de efectos visuales y otras materias más relacionadas con esto, es actualizarnos, ¿sí? Porque estamos todos los días aprendiendo cosas nuevas, usando cosas nuevas en la industria y bajando eso en las clases, ¿sí? Por suerte hoy las clases pudimos mantenerlas debido a la pandemia de forma remota y nos adaptamos a a esta metodología que si bien no nos permite el tete a tete, el estar en aula y vernos en vivo, justamente con estos campos es posible desarrollarlo eh, a distancia. O sea, nosotros no necesitamos que ustedes tengan una super máquina en casa para poder hacer esto, solo con tener una conexión más o menos buena a la web, incluso las clases se graban y son asincrónicas, o sea, las pueden ver después cuando ustedes quieran y una máquina medianamente decente. Hablo, miren, un i5 con 4 GB de RAM ya levanta los programas que se usan en esto. Incluso les digo, no hay que comprar ningún software ni nada. Existen software para hacer efectos visuales, hablo de nivel profesional, no algo amateur, como Blender o como DaVinci Resolve, que son programas free y usados en la industria para hacer lo que les digo, podría recrear algún efecto de Adventure con tiempo, ¿sí? Y paciencia, pero se puede lograr en casa. Eh, Obvio que no voy a mentir tampoco, muchos efectos sofisticados, si yo les muestro lo que son simulaciones, ¿sí? Veamos esto, si vemos cualquiera de estos efectos donde acá está simulada el agua, ¿sí? El océano con su ola, ¿sí? Explosiones, bueno, todo este tipo de cosas. A ver, con un i5 y 4 gigas, la verdad es que no voy a llegar muy lejos, ¿sí? Probablemente me abra el programa que hace estas cosas y pueda hacer, no sé, el inicio de algo hasta que se cuelga. En realidad este tipo de simulaciones requieren máquina, ¿sí? Pero bueno, nada, estamos hablando del top. Para todo el resto de las cosas y que son lo común que se suele hacer a nivel laboral, un equipo mediano, hablo un i7 con 16 gigas, 32 gigas, estaría más que bien, ¿sí? Para trabajar con esto y una placa de video es importante, ¿sí? Una placa de video, qué sé yo, de una 1050 para arriba, para hacer una idea de una GeForce o equivalente a eso, tranquilamente van a estar
en sintonía para armar estas cosas. ¿Sí? Así que bueno, chicos, no los voy a aburrir más. Podría ponerme a contar sobre todos los efectos que va, pero nada, es más que nada introducir de qué va el tema de los efectos, contarles que hay una industria atrás, que es una industria a la cual uno se puede sumar sin mayor problema, no necesitamos estar en Hollywood para hacerlo. Se trabaja acá en Argentina también. Yo les voy a mostrar algo muy rápido de algunas cosas, de algunos efectos visibles, ¿sí? Porque obviamente hay muchas cosas que en producción nacional, o sea, los efectos visuales en Argentina es una industria chiquitita, no les voy a mentir, y en general en cine se aplican no tanto a hacer algo muy notorio, como podría ser esto de Francella cuando lo hicieron enano, sino más bien a corrección, ¿sí? O a sumar gente en un estadio, ese tipo de cosas. No, no vamos a hacer una película de Marvel porque no tenemos todavía la industria y la tecnología que sí se encuentra en Hollywood. Pero sin embargo, en algunas películas icónicas se aplicaron efectos visuales y esto se hizo acá, no, no es que lo mandaron a hacer afuera. Mismo acá hay un montón de productoras que trabajan para el cine de Hollywood. Lo que pasa es que por derechos no lo pueden publicar ni nada, pero suelen llegarnos trabajos para que tercericemos nosotros y los resolvamos directamente acá en Argentina. Así que aquí hay industria y también existe mucho lo de trabajar para afuera o migrar o ir a trabajar un año, unos meses a los lugares donde sí realmente está la industria formada y hay, digamos, un montón de beneficios a nivel estatal para que las productoras se establezcan allá. Hablo de, por ejemplo, qué sé yo, Vancouver, Singapur, Londres, donde el gobierno apoya muchísimo este tipo de industria y le da a las productoras beneficios de impuestos y que pagan mucho menos impuestos y un montón de cosas para que se establezcan en esos lugares y las grandes estudios armen allí sus sucursales, entre comillas. Entonces, mucha gente tiene que ir a laburar a esas ciudades para a trabajar en los super proyectos. Pero bueno, cuando uno es joven, tal vez no tiene todavía una familia formada, esto recontrasierra, va y se hace unos mangos afuera en dólares y después, bueno, después decide para dónde sigue. Es una industria que la verdad que tiene futuro, como les contaba al principio, y que no está limitada a, digamos, a haber nacido en cuna de oro o en Hollywood para poder sumarse a ella. ¿Sí? Así que bueno, hasta acá chicos, los dejo, va, les dejo no, vamos a hacer estas preguntas voy a responder preguntas que les hayan surgido de esta presentación, si me quieren consultar lo que quieran. No sé si Nadia, ¿estás por ahí? Ah, ahí Sí, viene, acá estoy. Acá buenísimo. estoy. Bueno, chicos, es la oportunidad para que ustedes le consulten al profesor lo que quieran, lo que quieran, lo que quieran. Ahí yo dejé igualmente también un mail para que cualquier consulta también las hagan por mail, que se les responde de inmediato, o también por el WhatsApp, que también es al instante. ¿Ok? Así que bueno, si tienen alguna consulta, aprovechen ahora. Buenísimo chicos. Sí, sí. Esto tiene buena salida laboral en Argentina. Dale. Mira, tiene hoy por hoy este es un año atípico, ¿sí? No, no voy a hablar de 2020, hablemos de 2019. El año pasado, la verdad que subió muchísimo el laburo con respecto a otros años. Habían entrado un montón de proyectos, incluso para series de afuera. Estaba la historia de Netflix que se iba a instalar en Buenos Aires, se iba a hacer ¿cómo se llama esto? Se pensaba hacer el Eternauta, estaba en carpeta, producirla acá, nada, había un montón de cosas. La pandemia lamentablemente puso
en stand-by estas cosas. No es que no se van a hacer porque están en carpeta. Mismo yo estoy en contacto con directores y un montón de gente en la industria que está desesperada porque tiene 20 cosas para hacer y no pueden salir a filmar, no pueden salir a arrancar bueno, por esta situación, y hasta que no se dé el marco del protocolo y bueno, la cuestión burocrática para que esto empiece a correr de vuelta, nada, estamos un poco atados a hacer lo que podemos y con producciones que no involucren tanto el vivo. Pero sí, 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 obviamente tiene salida y cada vez más. Y les digo, no es solo cine, uno asocia Marvel, pero no, hay un montón de industrias complementarias a esto, como les mostraba, videoclips, publicidad, que el fuerte de Buenos Aires es publicidad en general, más que la industria del cine, eh, efectos visuales para presentaciones en teatros, o sea, hoy por hoy el contenido digital en el vivo, con hologramas y escenografía virtual sobre mapping y esas cosas, ya es común afuera y acá se estaba empezando a hacer. Obviamente otros campos como la educación, ¿sí? Contenidos para museos, contenidos para eh, ciencia médica, a veces hay que mostrar cómo funciona tal medicamento, tal cosa, y se recurre a efectos visuales en algunos casos para hacer una presentación de impacto. Eh, en arquitectura, como les contaba, videojuegos, ni hablar. Si bien el videojuego es tiempo real, las cinemáticas, ¿sí? Los videos que uno ve cuando presentan un videojuego, lleva esto constantemente. Así que nada, es algo que funciona, ¿sí? Eh, seguimos Bueno, respondiendo. sí, Decime, Nadie. no, no, que ahí hay una de las consultas que dice, ¿hacen intercambios? Nosotros, eh, por ahora, no es que manejamos el tema de intercambio todavía, porque, digamos, puede ser que a futuro suceda, pero sí, nosotros tenemos varios profesionales trabajando afuera, ¿ok? Digamos, no sé, hablemos de directores, por ejemplo, director 3D de Ubisoft está en Canadá, que salió de IMAX Campus, es un ex estudiante de IMAX Campus y también viene siempre a dar talleres o seminarios a IMAX Campus. eh, se está hablando, digamos, con personalidades importantes de la industria en el exterior, para que los chicos puedan presentarles sus laburos, ¿sí? Y ver este tipo de intercambio, sí, pero de laburo, ¿sí? Bien sea vía digital o si es por contrato o si es porque el chico tenga que ir para allá o al revés, ¿sí? Más hablando de lo profesional que de intercambio estudiantil, ¿ok? O sea, lo vemos más desde el área, desde la parte profesional y laboral. Después otra consulta que también la puedo responder yo, ¿nos podrían decir el monto de la cuota? Escríbenos ahí al mail que les pasé, yo ahora se los vuelvo a pasar, es info@imascampus.edu.ar o por WhatsApp, ¿sí? Y le pasamos la data, le pasamos la información de eso. Después, profe, tienes otra que dice, ¿qué programas se suelen usar para los efectos visuales? Bueno, buena pregunta, les cuento. A nivel comercial, o sea, hay programas pagos y a nivel free, sí, o open source. En lo que es open source y que pueden tranquilamente tener en casa, está el Blender, que es un software 3D multipropósito que probablemente conozcan por lo menos de nombre. Y está uno que se llama DaVinci Resolve, que es un software orientado a corrección de color, pero tiene de todo. Es un editor de video, les permite hacer postproducción, les permite trabajar con audio y les permite hacer corrección de color, y eso es gratuito también, lo pueden poner en casa. A nivel comercial, o sea, a nivel que van a encontrar instalado en las productoras donde vayan a trabajar, se suele usar para lo que es 3D un programa que se conoce como Maya o Maya, 3D Studio Max, 3D Studio Max, Cinema 4D, Cinema 4D, son programas clásicos para trabajar con lo que es 3D. Y en lo que es postproducción se trabaja con After Effects de Adobe, de la empresa de Photoshop, tiene Premiere y tiene After Effects, y también otro software que se llama Nuke, ¿sí? Como la bomba, Nuke, que ese es el que usamos mayormente para los efectos más power, ¿sí? Para las cosas más grosas se usa en la industria que se llama Nuke.
en lo que tiene que ver con programas. Y Bien, eso es la base que usamos nosotros en la escuela, en el trayecto de efectos visuales. Usamos Nuke, se aprende de cero y se trabaja con eso para desarrollar estas cosas. Bien, bueno, después. otra consulta es, ¿te llaman seguido para hacer proyectos? Sí, a ver, no es que me suena el teléfono todos los días. En general uno empieza armándose un reel, o sea, una vez cuando uno aprende y, digamos, sale de la escuela, arma como su un reel o su demo. Nosotros no usamos el currículum como necesitaría un abogado o un médico, sino que usamos un video que muestra lo que sabemos hacer y que es, digamos, lo que ve la persona en la productora que selecciona gente para un proyecto. Mira ese video, que no necesariamente tiene que ser ni muy largo, tal vez dura 1 minuto, dura 3 minutos, tampoco se pide que tengan proyectos que hayan existido, porque obviamente un alumno no participó de una película porque está aprendiendo, entonces son proyectos más de carrera o que usó con materiales que bajó de la web o que filmó en casa. Y nada, los electores te eligen y nada, te empiezan a probar y uno va teniendo contacto con distintas productoras por donde va pasando y a medida que van pasando los años y uno va ganando experiencia, ya genera toda una red de contactos eh, que es por donde te nutrís de los trabajos, ¿sí? O sea, ya me llegan, me dicen, mira, va a entrar este proyecto, ¿te interesa o te viene esto? Más que nada por esto, sí, por la experiencia y por los tiempos. Eh, Eso es un Bien, poquito cómo trabaja esta industria, ¿sí? bien, Dani. La próxima pregunta de Martín, ¿qué consideras que es lo más importante a la hora de hacer efectos visuales? Más que nada, a ver, no hay que ser ni programador, no hay que ser un genio de saberse hasta la última tecla o el último shortcut o atajo de teclado de un programa. Es simplemente tener criterio y el criterio lo vas a ir formando a medida que vas practicando y metiéndole mano y vas viendo y vas diciendo, ah, mira, acá seguramente mezclaron esto con esto o me conviene integrar esto con esto porque tal vez la luz empata mejor, si es afinar un poco el ojo y obviamente suma si uno tiene, qué sé yo, por ejemplo, en lo que son las artes tradicionales, tiene alguna experiencia, qué sé yo, en dibujo, en composición, en pintura, porque digamos ya tiene un poquito más entrenado el ojo, pero no quita que uno no puede arrancar con esto de cero, porque hay muchas especialidades en efectos visuales. Sí, hay gente que tal vez no es artista o creativa, y tal vez le cierra más ir a la parte más técnica y resolver, por ejemplo, simulaciones, ¿sí? Una explosión de algo. Y hay gente sí que es mucho más creativa y tal vez se va a ir más al foco de crear un entorno fantástico, digital, digamos, que no existe y aportar desde el color, aportar desde las formas. Entonces, eh, no hay un perfil que les diría exacto para meterse acá. Pero Bien, sí, obviamente uno se va formando, no es que nace sabiendo hacer efectos visuales, ni mucho menos. bien. Paula consulta, ¿está desarrollada la industria de España? Pregunta si está como más desarrollada que acá en Argentina, por ejemplo. Sí, totalmente. España nos lleva varios años, les diría décadas en esto, porque obviamente está en Europa, está mucho más cerca de los grandes focos, y está el toque de Inglaterra, está el toque de Francia, y digamos muchos especialistas españoles estudian, se cruzan el charco y van a estudiar las mejores escuelas de esto afuera, acceden a la tecnología y a las grandes productoras y después migran a los grandes centros y después vuelven a España y eso lo proyectan. Por ende, uno puede ver, qué sé yo, series de altísimo nivel armadas allá y productoras de buen nivel en España. ¿Sí? Nosotros estamos un poco atrás
por la situación en donde estamos y digamos porque nuestra industria es mucho más joven también con respecto a la española. Así que sí, pero Bien, por suerte tenemos mucho vínculo con España. Sí. bien. La pregunta de Lula y Tiago. Lula pregunta, ¿cómo empezaste con esto de los efectos visuales? Y Tiago pregunta, ¿en dónde? En casa y empecé remándola. Piensen que yo arranqué en el año 97, yo venía de estudiar bioquímica, estaba estudiando bioquímica en la UBA, pero siempre me tiraba más esto, tenía una compu en casa, me gustaba a mis amigos invitarlos y decirles, miren, vamos a hacer estas cosas, con programas que eran muy básicos, ¿sí? Para DOS, para hacer una idea de lo que estoy hablando. Y, y nada, me llamaba más, me entusiasmaba, me bajaba, me compraba libros, me bajaba de chat algunas cositas porque no había la web que tenemos hoy ni YouTube. Este, y nada, veía que me tiraba más esto y dije, me la juego. Empecé tanto a estudiar para enseñar esto en principio y después para empezar a contactarme con con productoras locales para hacer pequeñas cosas en los inicios que necesitaban. También trabajé en arquitectura, haciendo visualización arquitectónica. Y de a poquito uno se va formando, tanto al enseñar como al trabajar, vas aprendiendo nuevas técnicas, nuevas tecnologías, vas conociendo más gente y bueno, terminas eh, nada, especializándote. A mí, dentro del espectro de efectos visuales, me gustan ciertas áreas. No es que hago absolutamente todo, obvio conozco de qué van, pero uno termina luego haciendo lo que más le gusta en esto. Bueno, ¿Sí? Dani, mira, tenemos que ir cerrando y yo te voy a hacer algunas preguntas así puntualitas de los chicos y si se puede contestar un poco más rápido. A ver, Sí, sí, dale. ¿cómo nos recomiendas comenzar con los efectos visuales? Creo que eso ya lo respondiste hace ratito. ¿Cómo nos recomienda comenzar con los efectos visuales? Sí, les digo, en casa y bajándose algún programita de estos que les contaba, por ejemplo, el programa ideal que lo pueden conseguir incluso en Trial o por ahí, no quiero hacer alarde a la piratería, pero se consigue, yo les recomiendo After Effects, sí, arrancar por ahí, sí, un software de Adobe que es muy versátil para efectos, se usa en la industria, obviamente, y si buscan en YouTube van a encontrar millones de efectos, tutoriales, de todo, ¿sí? Bien, Eso yo les diría es la puerta, bien. ¿sí? Brian, Daniel, ¿cómo andas? Te hago una consulta. Yo tengo experiencia en 3D, trabajo en el mundo publicitario. Mi gran debilidad es el tema de integración CGI en Food Gear Real, ¿puede ser? Real. Sí, 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 ¿Es el principal contenido con el curso de efectos visuales de BSX? exacto. Sí, 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 justamente, o sea, a donde apuntamos nosotros en el trayecto de Image es a generar compositores. El compositor es justamente el que compone, el que integra imagen real con cosas digitales, ¿sí? Poner un dinosaurio corriendo por Palermo. Eso es lo que solemos hacer y a donde apuntamos en la carrera. Se apunta ahí a simulaciones y después se ve también la parte 3D para ver cómo creas o cómo se crean simulaciones, efectos, explosiones, todas esas cosas, por si después te interesa más ese palo, pero digamos, el foco es la integración, la composición. Sí, sí, Bueno, así que... hay más consultas, pero bueno, ya tenemos que cerrar y termino con esta que los chicos piden ver algún trabajo tuyo. Si tienes algún trabajito por ahí que les puedas Ah, mostrar. me mataron el reel. A ver, esperen si lo encuentro por ahí. Denme un segundo Chicos, que lo tengo. recuerden que les estoy dejando ahí el info de @imascamu.edu.ar o el WhatsApp también que es más rápido para una respuesta más inmediata. Igual les dejo también el mío personal, quizás es mucho más rápido todavía porque ya al llegarme a mi directo yo les envío también información. A ver, déjenme un segundito que ya creo que tengo acá el reel. Sí. Miren, esperen que les comparto. ¿Dónde estoy? Acá. Ahí, esperen. Ahí. Vamos a ver, compartir pantalla. Este es el
bueno, un reel donde van a ver algunos de los trabajos que hice. Esto es de ATAP, ¿sí? De la serie esta de época, donde en Puerto Madero, que era esto, borramos este fondo, se filmó a estos dos grupos de actores de forma independiente, se los junta, y acá atrás tuvimos que armar este barco. Si se fijan, hay, bueno, pájaros, gente, los vehículos, todo esto es digital. Esto es el Gran Rex, ¿sí? Si se fijan, este es el video original que filmamos desde un balcón y borramos cablerío, aire acondicionado, reflejos, todo lo que ven por ahí para ambientar en época, ¿sí? Pusimos estas fachadas, este barcito, estos afiches, las luces de lo que era el teatro en esa época, que nos documentamos con imágenes de cómo se inauguró el Gran Rex. Agregamos toda esta gente que es digital y el tránsito en Corrientes que iba a contramano en esa época. Después tenemos, a ver, algún otro efecto. Bueno, esto es un teatro que recreamos también de época, agregamos la gente. Esto es una serie que la pueden ver ¿cómo es? En Contar o hay una página web del gobierno donde hay un montón de series que se pueden ver online, que es una serie de terror de 5 capítulos de 5 minutos que se llama No Grites. Se las recomiendo porque está muy buena la historia. Se va contando en partes y nada, también ahí agregué efectos más terroríficos, digamos, que necesitaba la trama. Había que hacer estos chicos como poseídos y habría que hacer también a un pequeño demonio haciendo estrangulaciones por doquier, así como están viendo ahora. Esto es un efecto que es en el video de Vicentico, que en realidad si no se los explico no lo van a entender, porque lo que hubo que hacer es perdón. En el plano que ven acá, acá, ¿sí? Si se fijan, acá, el seguidor, la luz esta blanca que está siguiendo a Vicentico cuando baja, está cortada, ¿sí? Y el escenario también. Fíjense esta tela que acá continúa, que acá está cortado. Bueno, eso es lo que tuve que hacer, ¿sí? Agregar esta tela y agregar la parte de la luz que quedó mal cortada en la toma. ¿Sí? Por eso les digo, los efectos visuales a veces se ven y a veces si no te los explican no los entendés o no se ven y Bueno, están también. Dani, Listo, vamos Dani, hasta acá. ya los Sí, sí. chicos tienen que ir a otra charla. Perdón, perdón. Me No, cuelgo. no, no, buenísima, buenísima, buenísima y súper interesante. O sea, si fuera por los chicos, ahí siguen preguntando por el chat, o sea. Así Bueno, que les dejo entonces ahí la página, el WhatsApp también. No duden en escribirnos, que les respondemos de inmediato. Y muchas gracias por asistir a la. Estás pensando bueno, igualmente chicos, un gusto y espero en algún otro momento volvamos a cruzar.